soluciones. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy nuestro país amanece consternado por la información que tuvimos en el día de ayer. Estamos presenciando el inicio de la huelga de hambre de un hombre que atravesó el juicio más largo de la historia judicial venezolana. Ha pasado 10 años recluido en una condición infame, en unas condiciones de reclusión infrahumanas. Ha pasado 10 meses solicitando una medida humanitaria a través de los recursos jurisdiccionales del caso y de los canales regulares, y incluso ha tenido la posibilidad de apelar a la mediación internacional y del nuncio apostólico en el marco de la mesa de diálogo para plantear la situación, y sin embargo se ha visto forzado a una medida extrema, a una huelga de hambre. Este es el caso del comisario Iván Simonovic, una cosa que estremece a todo el mundo porque, bueno, todos recordamos el caso terrible de Franklin Brito y el desenlace que tuvo esa gesta de ese compatriota. Tenemos en línea a José Luis Tamayo. José Luis Tamayo es abogado de Iván Simonovic para que nos explique en qué términos se inicia esta medida extrema de protesta por parte del comisario. Doctor Tamayo, bienvenido al Radar de los Barrios. Buenos días. Ya unas 12 horas de este anuncio del comisario Simonovic, ¿qué nos puede decir? ¿En qué situación se encuentra este proceso? Sí, gracias, Chugo, por la oportunidad, por escuchar el programa. Ya siempre admiro tu trabajo y tu tenacidad y tu constancia en todos estos problemas que nos atañen a diario a todos los ciudadanos, ¿no? Quiero decir en primer lugar que tú acabas de señalar que es el juicio más largo, ciertamente el más largo y también el más injusto de todo lo que hayan habido aquí en Venezuela. Y solamente quiero acotar rápidamente que Simonovic fue condenado junto con los otros comisarios Vivas y Forero de los policías metropolitanos a una pena de 30 años sin ningún tipo de prueba, sin poderse haber probado su culpabilidad, y tampoco fueron ellos condenados por delitos de lesa humanidad, como una y otra vez los personeros del alto gobierno pretenden decirle para justificar que no le procede ningún tipo de beneficio. Eso es completamente falso. La acusación, el juzgamiento y la condena fue por delitos ordinarios. Ahora bien, ¿qué ocurre? Simonovic, sabiéndose injustamente detenido y sabe que condena que no tiene desde el punto de vista jurídico, y bueno, y confesado por el propio Eladio Aponte, el magistrado de la sala, cuando dijo que siquiera releyó el expediente. Es decir, lo que para que la gente entienda, Simonovic se ha venido deteriorando progresivamente en la cárcel de Sebin y ahora en Ramo Verde, porque nunca ha tenido la posibilidad de contar con una ayuda, con una asistencia médica a todas las dolencias. Poco a poco se ha venido explicando desde el punto de vista de salud, tener 19 patologías. Simonovic es 6 ha sido trasladado de emergencia desde Ramo Verde a distintos centros hospitalarios. La última de esas oportunidades, de pena, fue en julio del año pasado, cuando la vecina que llevó a operarlo de emergencia en el hospital y estuvo 15 días hospitalizado. Pues ha tenido otros 2 episodios adicionales, traslado de emergencia y 8 días de hospitalización. Tenemos una persona que hace meses una medida sanitaria precisamente después de ese cuadro que casi le cuesta la vida cuando fue al hospital militar. El Tribunal de Ejecución de Maracay no decide y no toma ninguna decisión. Han pasado 10 meses. Le pedimos a la Corte de Apelaciones de Agua que entonces tomara cartas en el punto y
después, a través de un amparo, que decidiera. Poco la Corte de Apelaciones decide. Vamos entonces a solicitar 2 meses un nuevo abocamiento a la Sala Constitucional, diciéndole que por favor, como máximo garante de la Constitución, y que ejerciera sus facultades y se abocara y decidiera la medida humanitaria por Simonovi. Encontramos con considerable sorpresa, la posible también, de que la Sala del magistrado Francisco Carrasquero, que es el que lleva la agencia, no han ningún pronunciamiento en 2 meses. Entonces, bueno, ante esta situación, no solamente de injusticia en el mismo, sino de denegación de justicia, de no planteamiento, hoy hubo otro remedio, no más remedio que no hacer la protesta más extrema que puede realizar un ser humano, y caso es realmente precisamente por su salud. Muchísimas gracias al doctor José Luis Tamayo. Realmente dramática la circunstancia, muy dura. Lamentablemente tuvimos problemas en la conexión con el doctor Tamayo y nos impide eso continuar con la entrevista, pero creo que quedó claro pues el tamaño de la violación perpetrada contra los derechos de Simonovic, la situación de desesperación a que ha sido llevado para tomar esta decisión extrema que pone en severísimo riesgo su vida. Yo lo dije hoy en la mañana, lo repito ahora para la audiencia del Radar. Mira, cuando arrancó Franklin Brito, mi amigo Franklin Brito, su ciclo de huelgas de hambre protestando por el despojo de que había sido objeto, recuerden que a él le quitaron sus tierras de una pequeña finca, un pequeño fundo allá en el estado Bolívar. Le quitaron sus tierras y le dieron unas cartas agrarias a unos sujetos para que se las invadieran. Eso generó la protesta de Franklin Brito. Cuando él inicia la protesta, Franklin era un hombre de 1,90 m de estatura, unos 110 kilos de peso, un sujeto que además era biólogo de profesión y practicaba yoga, es decir, una persona que sabía administrar muy bien sus energías. Bueno, esa persona realizó 8 huelgas de hambre y al final, bueno, murió convertido prácticamente en un esqueleto recubierto con piel. No murió tranquilamente, por cierto, víctima del ayuno, simplemente, recuerden, Franklin Brito fue secuestrado en plena vía pública, lo llevaron contra su voluntad y lo recluyeron en el hospital militar por decisión de la fiscal general de la República, sin que la Defensoría del Pueblo hiciera nada por sus derechos humanos. Allí murió en manos de sus captores, Franklin Brito. Bueno, hoy inicia una huelga de hambre Iván Simonovic en condiciones muchísimo más precarias desde el punto de vista físico. Él ya está preso, tiene 10 años preso en unas condiciones terribles, sin ver el sol. Eso le ha generado múltiples enfermedades, ha agravado otras que ya tenía. Y en esas condiciones, con 19 patologías encima, el comisario Iván Simonovic empieza una huelga de hambre, una situación muy, muy dura. Bueno, ya sabemos cuál es la decisión y las razones de Iván Simonovic para tomar esa medida, para adoptar esa medida extrema. Sabemos también cuál es el comportamiento inclemente, inmisericorde, inhumano incluso del gobierno en casos anteriores y en el mismo caso de Iván Simonovic. Aquí lo único que falta por despejar, la única incógnita que falta por despejar es cuál va a ser la posición nuestra, cuál va a ser la posición de los venezolanos, del pueblo. Si nosotros vamos a asistir a este drama como espectadores distantes o vamos a participar en el mismo como ciudadanos activos, como soberanos. Yo creo que eso es lo único que falta por dilucidar. ¿Cómo se va a expresar? ¿De qué manera se va a expresar la solidaridad ciudadana hacia la causa de Iván Simonovic? Tenemos ahora otro invitado en línea. También en la tarde de ayer circuló una información muy dura, muy lamentable. Hoy en la mañana fue recogida por al menos 2 medios impresos, por el diario El Universal y el diario El Periodiquito de Aragua, en relación a lo ocurrido con Johnny Rica. Johnny Rica era un joven de 24 años de edad que en los sucesos del 12 de marzo en la urbanización La Isabelica, en el sur de Valencia, recibió múltiples heridas de bala.
La información que circuló ayer es que producto de esas heridas de bala, el joven Johnny Rica había quedado inválido y que en ese contexto se había producido la situación de la terrible situación del suicidio de Johnny Rica. Tenemos información que no es coincidente con esa versión. Tenemos en línea a Carlos Grafe, quien es dirigente social precisamente allá en el combativo sur de Valencia, y lo tenemos en línea de inmediato. Carlos, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios. Buenos días. Hermano, ¿qué nos puedes informar sobre esta terrible situación, el caso de Johnny Rica? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Sí, el caso de Johnny, yo además conocí a Johnny, tenía contacto con él periódicamente. Bueno, la noticia que corrió sobre que él estaba paralítico es totalmente falso. Él sí recibió 2 impactos de bala en sus piernas y se le dificultaba mucho el caminar, pero poco a poco iba progresando. Así que el hecho lamentable no tiene nada que ver ni con el tema de acoso, como estaban diciendo en algunas versiones, o el tema de que había quedado paralítica, o algo referente a las protestas. Fue un tema personal, un tema de, bueno, una decisión que no entendemos de parte de Johnny, y que lo que hacemos es apoyar a su familia y bueno, y que Dios ilumine a su madre. Ayer estuvimos con ellos en el velorio, hoy nuevamente vamos hacia allá, porque bueno, ciertamente Johnny era un estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, un chamo muy crítico, con muchas ideas, y bueno, estas situaciones que a veces uno en la vida no entiende, ¿no? Pero lo importante es dejar clara la información. Claro. Eso que se dijo por las redes sociales es totalmente falso, y queremos que se respete mucho tanto lo sucedido como a la familia de Johnny. Tanto la memoria de Johnny como a su familia, así es. Carlos, bueno, te agradezco muchísimo, porque la mejor manera de combatir el rumor es con información de calidad. Y con la verdad, mira, ni ofendo ni temo. Uno con la verdad sigue avanzando. Ya digamos, aclarado el punto, te pregunto ahora, ¿cómo está la situación en Valencia en general y concretamente en el sur de Valencia? ¿Qué se respira en el ámbito valenciano después de la estruendosa victoria de Rosa Escarano allá en San Diego? ¿Y cómo ha afectado eso, pues, el clima de protestas sociales y el clima en general de la entidad carabobeña? Te escuchamos. Bueno, en este momento estamos haciendo una inspección a uno de los caños de agua, porque el tema del agua contaminada, que tú conoces muy bien, desde hace más de 4 años hemos venido denunciando, ahora está más grave que nunca. La situación empeora de manera, bueno, increíble. La cantidad de excremento que está llegando por las tuberías de las aguas en los distintos municipios del estado de Carabobo es sumamente grave, y lo más triste es que las autoridades, en vez de dar respuesta, niegan completamente la situación. Eso ha hecho que entonces comiencen a haber protestas ahora por el tema del agua. Ayer, por ejemplo, en el centro de la ciudad, comunidades del centro de la ciudad que tienen más de 4 semanas sin agua, protestaron en la mañana y protestaron en la noche. También estamos viendo zonas populares y vecinos de urbanizaciones que todos se están empezando a unir para exigir el derecho humano al agua potable, y es un tema que pareciera que el gobierno no le presta atención, porque está más pendiente de la politiquería que de resolver los verdaderos problemas que tenemos los ciudadanos. Por otro lado, hoy se cumplen 7 años del cierre de Radio Caracas Televisión, y hoy los jóvenes vamos a tener una protesta pacífica, pero bien contundente, también en el centro de la ciudad, donde a 7 años de comenzar el ataque a los medios de comunicación, pero también son 7 años del nacimiento de una generación de jóvenes que sigue en la calle, que no negocia sus derechos, que no negocia el querer soñar con un país distinto, con un país donde tengamos oportunidades, donde no nos maten en la calle, donde podamos tener un empleo digno y soñar con construir un futuro con una familia.
poder tener algo tan simple como soñar con tener una casa, que ahorita es imposible, que los reales alcancen para hacer mercado, que ahorita es imposible, que se consigan los alimentos. Y entonces en este sentido, bueno, lo que pasó el domingo pasado en San Diego es una muestra de lo que está pasando en todo el país. El descontento aumenta con el gobierno porque no está resolviendo los problemas, pero también aumenta la participación activa de la gente de distintas maneras, tanto protestando como cuando le toca ir a votar y a reafirmar su voluntad. Bueno, ahí están. Entonces, Carabobo muy movido, Chugo. En Puerto Cabello los aduaneros están llevando una lucha importante porque el gobierno ahora quiere tomar todas las empresas aduaneras y hacer una sola empresa donde va a quedar un montón de gente sin puestos de trabajo, y es lo que está pasando en distintas zonas del estado de Carabobo en este momento. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Grafe, primero por la manera responsable como aclara la información sobre lo ocurrido con el joven Johnny Rica, y en segundo lugar para ubicarnos pues en el contexto de todo lo que está pasando en Carabobo. En Carabobo la gente está resistiendo, la gente está peleando, es el tema de la solidaridad con los estudiantes, pero es el tema también del agua potable, es el tema de los aduaneros en Puerto Cabello, es el tema del 7º aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión. Y como bien dice Carlos Grafe, la gente protesta utilizando todas las herramientas del pueblo democrático, desde la movilización hasta el voto. Ese es el camino. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.